Cuando Adán y Eva nacieron de la mano de Dios, eran como un cassette o un disco en blanco. No tenían ningún conocimiento, pero tenían toda una eternidad para conocer la creación, conocerse a sí mismos y conocer a Dios. Imagínense lo maravilloso que sería poder conversar con Dios regularmente y hacerle cualquier pregunta que quisiéramos. Ese era el privilegio que ellos tenían, pero lo perdieron todo cuando pecaron contra Dios. Y nosotros no somos tan diferentes a ellos en cuanto a nuestra necesidad de conocimiento. Pero mucho del conocimiento que nosotros obtenemos de los seres humanos es mentira o está errado. Por eso, siempre debemos ir a la fuente de la verdad, que es Dios. Este es nuestro estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos un trimestre nuevo. Comenzamos un trimestre sobre la educación cristiana y esta primera lección es sobre la educación en el Jardín de Edén. Qué privilegio y qué placer. Estoy listo a entrarle de una vez. ¿Comenzamos con una oración? Oremos. Querido Señor del cielo, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de apartarnos de nuestras tareas para tomar estas ideas sobre la educación y el Jardín de Edén y los principios que estableciste allí. Danos el don de tu Espíritu Santo para que abra nuestras mentes para comprender, pero sobre todo, Señor, para acercarnos más a ti. Rogamos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué privilegio y qué placer saber la agenda de Dios en el Edén. Y esa está delineada en el libro La Educación, la página 20. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos, como una ilustración de sus principios. Se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto y el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. Esta declaración está bien interesante, Johnny, porque cuando nosotros miramos el ambiente del jardín de Edén y pensamos en que el ser humano, todo era nuevo, la creación era nueva y el ser humano estaba recién creado y puesto en el jardín de Edén, estaba realmente abriendo sus ojos a un universo completo que era totalmente nuevo. Adán no se conocía a sí mismo, tampoco conocía a Eva, tampoco conocía bien la naturaleza, aunque había ya nombrado a los animales o los iba a estar nombrando. Y por supuesto tampoco conocía a Dios. Todo lo que Adán estaba experimentando, lo estaba experimentando por primera vez. Todo era una experiencia de aprendizaje. Y cuando nosotros vemos aquí este tema de que la naturaleza era el libro que Adán iba a tener para aprender de Dios, eso quiere decir que nosotros también tenemos ese mismo libro, aunque la naturaleza está un poco manchada por el pecado, de todos modos todavía refleja la gloria de Dios y tenemos mucho por aprender de ella. Y ahí tenemos en pantalla el resumen de la cita. El sistema de educación estaba establecido como un modelo y los tres elementos básicos del sistema, la naturaleza como el libro de texto, el creador, el maestro y la familia humana, los alumnos. Y el día de hoy se supone que seguimos con este mismo patrón.
La diferencia número uno, además de lo que tú mencionaste de la naturaleza, la diferencia número uno es que Jesús le ha designado a la iglesia y a los padres de familia, ambos juntos, trabajando en conjunto, la iglesia y los padres de familia, el papel que Dios tiene como maestro. Si Dios sigue siendo el maestro, nosotros somos los sustitutos, los ayudantes de Dios, al presentar como padres y como miembros de la iglesia y de las instituciones de la iglesia, incluyendo la educación, las instituciones educativas, esta agenda. ¿Qué tú piensas de esto, Rafael? ¿Estoy fuera de foco? Bueno, Johnny, yo estaba pensando mientras tú hablabas que si la naturaleza es un libro de texto para nosotros, pienso que nosotros no le dedicamos la suficiente atención a la naturaleza, preguntándole qué es lo que la naturaleza nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de nosotros, nos habla acerca de nuestra función en el mundo, en el ecosistema. Porque hay muchas lecciones encerradas en este libro maravilloso, pero pienso que nosotros no hemos dedicado suficiente tiempo para entender cuáles son esas lecciones y qué papel jugamos nosotros. Qué bien lo has dicho, Rafael. Y por eso es que el folleto en esta primera lección ha escogido delinear y discutir los primeros 3 capítulos del libro de Génesis para ver las lecciones que Dios estaba desdoblando con la maestría que solo Dios puede hacerlo. Así que vamos a introducirnos en los detalles visualizando la agenda curricular que Dios tenía para los primeros padres. Génesis capítulo 1 al 3. En el 1:27 se habla que la creación del ser humano fue a imagen y semejanza de Dios. En el versículo 19 del capítulo 2, el Señor Dios pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Nos toca desdoblar estas lecciones, Rafael. Comenzamos con el 1:27, donde declara que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué disciplinas estudian al ser humano? Johnny, muchas disciplinas. Aquí en la universidad donde yo trabajo tenemos, por ejemplo, anatomía y fisiología, que desde ese punto de vista físico y las funciones de los órganos del cuerpo, la forma como funciona el ser humano, es como una declaración de lo ingenioso que es la mente de Dios para crear una máquina tan perfecta, tan armoniosa, tan maravillosa como es el cuerpo humano. Y cada uno de estos detalles, Rafael, hemos de estudiarlos con los lentes de que al estar estudiando la anatomía y la fisiología del ser humano, estamos estudiando a Dios. Sí. Porque somos la imagen y semejanza de Dios. Alguien me puede decir, no, ¿cómo va a ser? Dios no tiene cuerpo. Yo no he dicho que Dios tiene o no tiene cuerpo. Yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo que habla que fue creado a imagen y semejanza de Dios es el pedazo de carne que tenía, como diría un puertorriqueño, un pedazo de carne que tenía frente a él, que lo había formado, y entonces le sopla el aliento y viene a ser un ser viviente. Así que esa carne, ese ser humano, esto que está aquí, tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y al estudiar la anatomía y la fisiología podemos aprender de Dios. Pero también están las ciencias
psicológicas de las ciencias sociales, la psicología, la antropología, la sociología, todas estas estudian el comportamiento y las maneras del ser humano. Y al estudiar esas, también estamos estudiando a Dios. Hay quienes, Rafael, solo ven pecado y se imaginan que el ser humano, cuando se mira en el espejo, lo que está viendo es una mancha de pecado. Pero no es así. Somos todavía la imagen y la semejanza de Dios, manchada, pero todavía la imagen y la semejanza de Dios. ¿Es apropiado enfatizar eso, Rafael? Johnny, es que hay que hacerlo por el tema de la diferencia que hay entre el ser humano y los animales, que Dios nos dotó con esa capacidad tan preciosa de autodeterminación, de conciencia propia, de poder pensar hacia el futuro y sobre todo de podernos relacionar con Dios casi como de tú a tú, porque Dios nos dio el privilegio de nosotros determinarnos a nosotros mismos, pudiendo escoger si tenemos esa relación positiva con Dios o no. Qué importante lo que ha dicho Rafael. Siempre es relativo a relación. Y la primera relación es la relación con Dios. Y vemos en el ser humano que los nervios, todas las terminaciones de los axones y las dendritas del sistema nervioso son la manera de estar conscientes y de comunicarse. Así que allí se está comunicando Dios con nosotros. Por eso es que los adventistas del séptimo día promovemos el ser abstemio, no consumir bebidas alcohólicas, no fumar, no usar drogas, mantener el cuerpo en sanidad y hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las reglas para promover. Le voy a añadir una que va a resultar antipática a muchas personas. Vigilar el consumo de azúcar. No es bueno para nosotros. Y yo me he puesto en esa, Rafael, muy diligentemente, porque por mi abuelo materno, por mi abuela paterna, diabetes por todos lados. Y mi madre también luchando y mi hermano. Así que yo, en el nombre del Señor, no quiero saber de eso. Y estoy evitando el azúcar como quien huye al diablo. Y siempre consumo algo, pero mucho menos de lo que hacía antes. Gracias por decir eso, Rafael. Pues, y la segunda historia, Rafael, la del capítulo 2, los versos 19 al 23, ahí hay mucho que desdoblar. A mí me encanta esa historia, Rafael, porque vienen varias, es como un drama en varios actos. El primer acto es el acto de Dios formar al hombre. Entonces, el segundo acto es el acto donde Dios le dice al hombre que no está bueno, porque dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y hay quienes se imaginan que eso no lo escuchó el hombre. Yo me imagino que sí, que él lo escuchó, porque eran los únicos que estaban allí. Dios estaba con el ser humano, y en este caso el ser humano era solo el hombre. ¿Y cómo se sentiría? ¿Tendría sentimientos el hombre para analizarlo? Porque en el capítulo 1 todo es bueno, pero en el capítulo 2 comienza diciéndonos que el hombre solo no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y eso lo escuchó el hombre o no lo escuchó? ¿Qué tú piensas? Bueno, Johnny, independientemente de que lo haya escuchado o no, queda la realidad de que cuando Adán estaba viendo los animales, tiene que haber notado, tiene que haberse dado cuenta de que los animales venían en casares, el macho y la hembra. Y en algún momento tiene que haber pensado, pero bueno, aquí falta una pieza en este rompecabezas. Y yo estoy solo. Y posiblemente ahí fue donde Dios le dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Pero entonces tiene que haber habido un propósito en la mente de Dios para haber hecho eso en ese orden, porque Dios lo pudo haber hecho como hizo los demás animales. ¿Qué crees tú que estaba en el pensamiento del Señor? A mí me encanta dilucidar sobre el pensamiento del Señor. Me parece que lo primero que estaba en el pensamiento del Señor
lo encontramos en el verso 20, lo volvemos a ver en pantalla. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Antes de pasar a la última parte del verso, detengámonos ahí un momento. Dios desea que el ser humano, en este caso era solo el varón, que estaba solo en este momento, de acuerdo a la historia según Génesis 2, Dios desea que el ser humano esté consciente de su ambiente y Dios involucra al ser humano. El ser humano no es un ente, un títere. El ser humano es un agente activo. Está dando nombres, está analizando, lo pone rapidito a analizar. Y esa es una lección importantísima que los padres tenemos que practicar con nuestros hijos. No los vamos a hacer meros reflectores de nosotros. Esta es una idea muy creativa de Dios, de que le ponga nombres. Es como escuela Montessori, que le dice, tú juega con estos animales y dale nombre a todos. Pero cuando vamos a la segunda parte del texto, mira lo que dice. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Ahí nos explica cuál era el propósito. Cuando le dijo primero, en el verso 18, que no lo tenemos en la lectura, que no era bueno que el hombre estuviera solo, le dice, pero no te preocupes, yo lo voy a resolver. Y le crea a todos los animales, le trae a los animales, el hombre le da nombre a todos los animales, pero la conclusión es, no hay ayuda idónea. Así que la pregunta tuya de qué está en el pensamiento de Dios, está en el pensamiento de Dios que su currículo y sus prácticas de pedagogía y de, a ver, porque Adán era un bebé, así que era pedagogía. Sus prácticas de enseñanza involucran todo el ser humano y sus sentimientos como punto de partida, porque le hace sentir incompleto, le hace sentir que sus relaciones no están allí. Como tú dijiste, él observó cómo los animales, el perrito con la perrita y los demás, unos con otros, pero para él nada. Bueno, Johnny, y entonces vamos a seguir con el siguiente pasaje, el versículo 21. Okay. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Entonces aquí tenemos la respuesta de cómo Dios creó para Adán esa ayuda idónea. Luego de que Adán se despierta y encuentra a esta aparición milagrosa que se llama varona, que se parece a él, que él entiende que fue tomada de su costado, de su propio cuerpo, entonces él inmediatamente siente una identificación y una unión con ella porque es precisamente, viene de su propio cuerpo. Y por cierto que de esta parte, los judíos, cuando se menciona aquí que serán un solo cuerpo, los judíos interpretan al hombre y a la mujer solteros como personas incompletas, personas que Dios los tiene buscando a la persona que es complementaria con ellos para que se unan y entonces sean un ser humano completo las dos personas juntas. Esto tiene que haber sido para él una experiencia poderosísima. Claro, la experiencia de Eva fue diferente porque ella no tuvo el beneficio de haber visto a los animales solos, pero por lo menos desde el punto de vista de Adán, tiene que haber sentido un profundo agradecimiento y alegría de poder tener a su Eva. Yo sugiero que todo lo que tú estás diciendo es 100% cierto, pero yo le voy a añadir un pie de plana. Sugiero que la aventura desde el punto de vista de la mujer es igualmente impresionante porque no fue que crearon a Eva para Adán, fue que crearon a Eva para los humanos. Como tú dijiste que en el judaísmo se enseña, Adán estaba incompleto
y la humanidad estaba incompleta. En esa diversidad entre hombre y mujer se muestra la diversidad de Dios, porque tenemos que recordar que ambos son imagen y semejanza de Dios. Así que la presencia de Dios y la agenda de Dios estaba incompleta. No solo los humanos y la humanidad. Dios estaba incompletamente reflejado. Su imagen y semejanza estaba truncada hasta que no vino la mujer. Y esto hace que subamos el nivel de estima de la mujer y la veamos a la par con el hombre, porque no es el uno complementando al otro, son los dos complementándose en la humanidad. Como los judíos mencionan, no solo está incompleto el hombre, está incompleta la mujer. Ambos se complementan y llegan a ser entonces un ente entero. Y aquí está enseñando entonces Dios la agenda importante de las relaciones. Lo primero que Dios le dio al ser humano, aquí hay 3 niveles de relaciones. Primero lo trajo, según el capítulo 2, primero trajo al hombre al Edén y le muestra la plata y el oro y todas las cosas. Así que la primera relación que tiene el hombre, el ser humano, es con las cosas creadas, minerales, y después vienen las relaciones con los seres creados, los animales. Y lo último que viene entonces es las relaciones con otros seres humanos. Y así va creciendo. Hay 2 maneras de interpretar el nivel de importancia de lo que está pasando. ¿Va de lo menos importante a lo más importante o de lo más importante a lo menos importante? Los que visualizan que la mujer es inferior al hombre, entonces tienen que pensar que va de lo más importante a lo menos importante. Pero eso es totalmente ilógico, porque entonces, de acuerdo a Génesis 1, los perros fueron creados antes que el hombre. Así que los perros serían más importantes que el hombre, y el hombre más importante que la mujer, y el sol más importante que los perros. Y sabemos que no es así. Así que la lógica tiene que ser que va de lo menos importante a lo más importante. Y hemos de ver al hombre y a la mujer, como los judíos lo ven, complementándose. Y se está complementando la humanidad. La humanidad es lo más importante. Johnny, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es ese aspecto del conocimiento y el aprendizaje. Cuando Adán dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, es parte mía, comenzó el aprendizaje de quién era Eva. Y me parece que nosotros tenemos que aprender muchas cosas de las personas que nos rodean, posiblemente o principalmente con las personas de nuestro propio hogar, pero también las personas de nuestra iglesia, las personas con las cuales nos relacionamos en el trabajo y en otras partes. Y ese aprendizaje involucra conocer la dignidad del ser humano en todas sus manifestaciones. Porque nosotros nos relacionamos mucho con personas que han recibido efectos del pecado sobre sus vidas, ya sea por sus propios pecados o pecados que otros han hecho sobre ellos. Nosotros tenemos que aprender que no hay personas que muy manchados estén por el pecado que no tenga en ellos la imagen de Dios que necesita ser rescatada y necesita ser salvada. Tenemos tanto que aprender de cómo relacionarnos con los seres humanos, ignorando las cosas del pecado, las cosas la historia y las generaciones han puesto sobre nosotros, y viendo las cosas a través de los ojos de Dios. Lo que Dios quiere que yo vea en ti y que vea en otras personas es un hijo de Dios por el cual Cristo se sacrificó, al cual Cristo le promete su Espíritu Santo y también le ofrece la gracia del perdón y la salvación. Si nosotros podemos ver a la gente con esa dignidad, con ese favor de Dios sobre ellos, qué revolucionaria sería nuestra vida y cómo sería la sociedad maravillosa si todos pudiéramos tener esa visión, ese aprendizaje. Vámonos ahora a las próximas lecciones, esta vez en el capítulo 3 de Génesis, comenzando con el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Johnny, aquí aprendieron varias cosas ellos. Y ciertamente la primera es que también hay cosas malas para aprender. Y estas cosas malas en el mismo Edén estaban. Dios había hecho el espacio para ellas. Dios fue el que trajo a la serpiente y la invitó a que estuviera en el Edén y le dio el árbol de la ciencia del bien y del mal, dándole autoridad sobre ese árbol. Y esta realidad es parte de la educación que tenemos hasta el día presente. Y aquí hay una tensión, hay varias tensiones. La primera de ellas es cómo visualizamos la relación entre el hombre y la mujer. Y como leímos en la lección de escuela sabática, que lo vamos a leer en un ratito, en un momentito, la historia la presenta Elena de White como que la mujer se separó del marido y solita se fue frente al árbol. Pero el texto bíblico, tanto la traducción más moderna como la traducción del 2015, como el hebreo mismo que vamos a ver en un momento, presentan lo contrario. Volvamos a ver en pantalla. Y también dio a su marido que estaba con ella. No es cierto, de acuerdo al hebreo, que se habían separado. De acuerdo a Elena de White, se habían separado. Así que tenemos una tensión entre la mejor traducción del texto bíblico y lo que dice Elena de White. Esto no ha de sorprender a nadie, porque Elena de White no se declaró a sí misma como la última intérprete de todos los versos de la Biblia. Ella se presentó a sí misma como mensajera del Señor para ayudar a la iglesia a acercarse más a la Biblia. Así que ella, si hubiera tenido el privilegio de estudiar el hebreo y aprender y ver mejor traducción, vemos en pantalla la traducción que ella usó, la del rey Jacobo. Y en rojita, and gave also unto her husband with her, and he did it. Ahí no está tan claro como la traducción del 2015 que tenemos hoy. Esta traducción del rey Jacobo está utilizando las técnicas de traducción de su tiempo. Y Rafael, ¿cómo te sientes tú al visualizar esto antes de ver en el hebreo? Quiero saber qué estás pensando. Bueno, Johnny, cuando vemos esta versión, no está tan claro que diga que estaba junto con ella, al lado de ella, en el mismo momento en que la serpiente le estaba hablando. Porque pareciera decir que sí, ella tenía un marido, pero no necesariamente que estaba con ella en el mismo momento. Correcto. Y ahora vemos el hebreo en pantalla. Vemos aquí que en Génesis 18:23 se usa la misma palabra. Entonces Abraham se acercó y dijo, destruirás también al justo con el culpable, poniéndolos a la par el uno con el otro. Y esa es la palabra que aparece en hebreo. De manera que la invitación es a entender que el hombre y la mujer son iguales ante Dios y no hay más responsabilidad en la mujer que en el hombre. De otra manera, visualizamos al hombre, a Adán, al primer hombre, como un mojigato que no tenía capacidad para decidir por sí mismo. Bien, queridos hermanos, con este pensamiento en mente llegamos ya al final del estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.